Tras descubrir la infidelidad de mi prometido, fui rápidamente a conseguir un certificado de matrimonio con un desconocido. Todos mis amigos pensaron que estaba loca, creyendo que me había casado precipitadamente con un hombre que no conocía solo para fastidiar a mi prometido. Pero lo que no sabían era que el hombre con el que me casé era el más rico de la ciudad. Descubrí que Stephen me engañaba en la nueva casa conyugal que mis padres nos habían preparado. La casa solo llevaba unos días renovada, y estaba demasiado ocupada con el trabajo para ir a verla, así que le di las llaves a mi prometido Stephen y le pedí que abriera las ventanas para que entrara el aire. Fue por la mañana, y cuando lo llamé por la tarde no contestó. Pensé que estaba ocupado limpiando el nuevo lugar, así que después de terminar, fui directo. Stephen, ¿qué crees que diría esa zorra de Tiffany si supiera que estoy acostada en la cama que escogió con tanto esmero, haciéndote el amor en la casa de su boda? El nuevo apartamento era de una unidad por piso. Había registrado mi huella dactilar y justo cuando entré al recibidor y aún no había llamado a Stephen, oí una voz dulce y delicada. Me quedé paralizada, escuchando la conversación que venía de dentro. ¿Y qué si lo sabes? Es una gallina que no pone huevos. Si no fuera por sus padres, ¿crees que me casaría con ella? Esa voz. La conocía bien. Era mi prometido, Stephen. Sus palabras solo avivaron la risa de la mujer. Me quedé en la entrada, temblando de ira, y durante un buen rato, a regañadientes, escuché la vívida escena que se desarrollaba en el interior. Después de un rato apreté los dientes para recuperar la compostura, encendí la videograbadora de mi teléfono y entré. Los capturé a ambos en el momento crucial en la cama nupcial de un rojo brillante. Stephen, ah. El gemido entrecortado de la mujer se convirtió al instante en un grito en cuanto me vio. Stephen sudaba profusamente. Al verme sus ojos que habían estado entrecerrados por el placer, se abrieron de golpe y exclamó Tiffany. Entonces, sobresaltado, retrocedió instintivamente cediéndole las piernas al desplomarse en la cama. Las manchas de suciedad en las sábanas de un rojo brillante eran tan repugnantes que daban ganas de vomitar. La escena era demasiado gráfica. Retrocediendo unos pasos, miré a la pareja desnuda y dije, esta ropa de cama es de seda nueva. Haré que un profesional evalúe los daños en el resto de la habitación. Les enviaré la factura esta noche. Mirando a Stephen, cuyo rostro se estaba poniendo pálido y luego verde, me di la vuelta y me alejé sin decir nada más. Qué lástima esta casa. Mis padres se gastaron una fortuna contratando gente para renovarla, y ahora, viéndola, hay que venderla. Tiffany. En cuanto llegué al coche, Stephen salió corriendo. Parecía desaliñado con un botón de la camisa desabrochado y la cremallera atascada. Después de arreglarla, Stephen me miró, ¿a dónde vas ahora? A casa. Borra lo que acabas de grabar. Dijo sin mostrar en su rostro vergüenza alguna por haber sido descubierto engañándolo, solo una justificación justa. Sosteniendo mi teléfono, mirándolo, lo manché, y luego. Me casaré contigo todo como antes. Habló, sus palabras destilaban condescendencia. Lo miré fijamente unos segundos y le dije, debes tener vejiga, ¿verdad? Frunció el ceño. ¿Qué? No hay espejo, pero tienes vejiga. Orina en ella y mírate bien qué clase de escoria eres. ¿Casarte conmigo? ¿Te lo mereces? Le lancé una mirada fría, abrí la puerta del coche y me subí. Se paró frente al coche con el rostro desencajado por la rabia. Tiffany, piénsalo bien. Aparte de mí, ¿quién más se casaría con una mujer como tú, que ni siquiera tiene útero? Si te echas atrás ahora, prepárate para vivir una vida solitaria para siempre. Mirando el camino bloqueado, apreté los labios y empecé a pensar. Al ver mi reacción dijo, sé que estás enfadado por lo que pasó hoy, pero te prometo que no la traeré la próxima vez. 1 millón no está mal. Golpeando el volante lo interrumpí de repente. Se quedó atónito. ¿Qué? Arranqué el coche, solté el freno de mano, pisé el acelerador y le dije con frialdad, si te mato y pago $1 millón en compensación, no me saldrá nada mal. El coche se dirigió hacia él a toda velocidad. Su rostro palideció al instante. Justo cuando estaba a punto de golpearlo inesperadamente, una mujer que nos seguía lo apartó. Tiffany,
¿Cómo te atreves a matar a alguien en la calle? La mujer, aterrorizada, abrió los ojos de par en par y me gritó. La reconocí, era Wendy, una compañera de trabajo. Frené a fondo y miré a Stephen, cuyo rostro palideció de miedo. Me manché, perdedor. Entonces levanté el teléfono y dije, el vídeo de tu breve conversación profunda lo compartiré con mis amigos para que lo vean y aprendan. No te preocupes si me lo guardo. Ignorando las maldiciones desde atrás, conduje directo a casa. Stephen y yo nos conocimos hace 3 años en un accidente de coche. En ese momento hice un brusco giro para evitar a un gato callejero que cruzaba la calle y perdí el control, provocando que el coche volcara. Stephen pasó por allí, llamó a la policía y me acompañó al hospital. Me lesioné el abdomen en el accidente y para salvarme la vida, los médicos me extirparon el útero. Por eso, caí en una profunda depresión. Stephen estuvo a mi lado todo el tiempo y poco a poco terminamos juntos. Mis padres vieron que no solo me salvó, sino que además no le importó que no pudiera tener hijos. Así que cuando Stephen y yo estábamos hablando de matrimonio, sacaron todos sus ahorros. Aunque era su hija la que se casaba, nos compraron una casa, la amueblaron y pagaron la atención médica y la jubilación de los padres de Stephen. El trabajo actual de Stephen incluso lo consiguió mi padre, quien pasó los últimos 3 años manipulando sus influencias para que lo ascendieran de empleado de bajo nivel a gerente de banco. Pensé que era un buen hombre, pero resultó ser una basura. Cuando llegué a casa, les conté a mis padres todo lo que había pasado hoy y les comenté directamente la ruptura del compromiso. Tras escuchar toda la historia, mis padres se enfadaron mucho y acordaron la ruptura. Mis padres pagaron todo el dinero de la boda, así que ahora que el compromiso se canceló, no hay nada que devolver a la familia de Stephen. Pero mi padre le transfirió 500.000 para un coche, y eso hay que devolverlo. En cuanto al resto, lo consideraré una compensación por la vez que llamó a la policía por mí hace años. El problema es que ni siquiera le he pedido el dinero a Stephen. De repente mis amigos, colegas y familiares empezaron a escribirme preguntándome por qué había chocado con Stephen. Me quedé un poco atónita, y después de preguntar por ahí, descubrí que el vídeo donde ayer atropellé a Stephen con mi coche se había subido a internet. El título decía asesinatos de chicas ricas en la calle, presumiendo descaradamente que 1 millón puede comprar una vida. El tema era extremadamente controvertido, y con la velocidad con la que se mueve internet hoy en día, el vídeo se volvió viral rápidamente. Así que todos mis amigos que me conocen empezaron a preguntarme qué pasaba. No tuve tiempo de responderles. Revisé mi teléfono rápidamente. Como era de esperar, me habían puesto en tendencia. Algunos internautas encontraron mi cuenta privada y empezaron a atacarme indiscriminadamente. Mi bandeja de entrada ya estaba inundada con más de 99 mensajes. Algunos internautas santurrones también empezaron a desenterrar frenéticamente mi información personal. Mi domicilio y mi lugar de trabajo quedaron casi completamente expuestos. Al ver que la situación se agravaba, decidí llevar a mis padres a un hotel. Al fin y al cabo eran mayores y si la situación empeoraba, no podrían soportarlo. Después de instalar a mis padres, fui a buscar a Stephen. Stephen estaba disfrutando de las aguas termales del hotel con Wendy. Cuando llegué, los dos seguían coqueteando en la piscina. Al verme, Stephen me saludó con la mano y dijo, «¡Qué rápido eres! Ven a darme un masaje». 3 años. No sé lo ciega que fui para enredarme con alguien como él tanto tiempo. Reprimiendo mi disgusto, pregunté, «¿Tú publicaste el vídeo?» Asintió con una expresión de triunfo en su rostro. ¿Te refieres al vídeo donde me golpeaste? Lo publicaron sin querer, pero la verdad es que los internautas hoy en día tienen un gran sentido de la justicia. Me conmovió un poco. Basura. Stephen, puedo demandarte por calumnia y difamación. Ja. Se rió sin ningún miedo. Adelante, demanda, Tiffany. El coche es tuyo, las palabras son tuyas, todo está claro en el vídeo. ¿Dónde está la calumnia o la difamación? Negó con la cabeza, riendo con arrogancia. No, no lo soy. Solo estoy exponiendo los hechos. Sus palabras me impedían respirar de la ira. Pero en ese momento, no podía hacerle nada. Y en cierto modo, tenía razón, si quería atropellarlo,
y fui yo quien dijo que pagaría 1 millón para comprar su vida. Mirándolo, reprimiendo la ira que me oprimía el pecho, le dije, Stephen, ¿qué quieres? Bajó a tierra, se acercó a mí y me miró, sin decir nada importante. Aunque tu reputación esté arruinada y seas infértil, está bien. No te desprecio. Mientras borres los vídeos de Wendy y yo, me casaré contigo. ¡Qué descaro! Conteniendo las ganas de destrozarle esa cara asquerosa, miré a la petulante Wendy que estaba detrás de él, sabiendo que tenía otros planes. Le pregunté, ¿eso es todo? Arqueó una ceja. Wendy está embarazada. Dará a luz y el niño quedará registrado a tu nombre. Me reí con amargura. Stephen, ¿de dónde sacas el valor para creer que accedería a una exigencia tan repugnante? No tienes por qué estar de acuerdo. Se acercó a mí agachándose para bajar la voz, pero el vídeo se quedará en línea para siempre. Estoy seguro de que los ingeniosos internautas pueden encontrar dónde trabajas y, por supuesto, pueden encontrar dónde están tus padres. El puesto de tu padre ahora mismo debe tener a mucha gente pendiente, ¿verdad? TSK, dices que ya es así de viejo si perdió su trabajo por culpa de su hija, ¿crees que podría aceptarlo? Despreciable. Está bien, piénsalo con calma, no tenemos prisa. Tras decir eso, se dio la vuelta y se alejó arrastrando a Wendy. Me quedé allí, tan furioso que quería matar a alguien, pero no pude hacer nada. Mi padre es funcionario. Ha trabajado con ahínco durante media vida para llegar a su puesto actual. Si a esta edad acabara con la reputación arruinada, no me imagino lo devastado que estaría. Stephen, ese despreciable sinvergüenza, estaba seguro de que no arriesgaría ni un céntimo de la reputación de mis padres para jugar con él. Así que, sintiéndose invencible, trajo a Wendy para disgustarme, obligándome a acceder a sus viles exigencias. De pie junto a la piscina, mi mente se quedó en blanco. Pensé que con solo romper el compromiso me libraría de ese canalla, pero al final, había subestimado la naturaleza humana. En aguas poco profundas no te ahogas. Una voz baja se escuchó detrás de mí. Sorprendida me giré y de repente me encontré con unos ojos profundos y reservados. El hombre era guapo. Al verme mirándolo frunció el ceño ligeramente. Si quieres suicidarte tendrás que buscar otro lugar. Negué rápidamente con la cabeza. No intento suicidarme solo. ¿Cómo piensas lidiar con él? El hombre me interrumpió con sus ojos oscuros fijos en mí. Me quedé atónito, luego asentí, dándome cuenta tardíamente de por qué estabas escuchando a escondidas las conversaciones de los demás. Miró a su alrededor con calma y dijo, este es un lugar público. Lo que implicaba era que nuestra conversación lo estaba molestando. Sin saber qué decir, respiré hondo y me di la vuelta para irme. ¿Puedo ayudarte?, dijo el hombre de repente. Los vídeos en línea son fáciles de manejar. Su voz era monótona, sin delatar emoción alguna. Me quedé perplejo. ¿Por qué? No podía creer que un pastel cayera del cielo sin motivo alguno. Me miró con una mirada aún indiferente. Cásate conmigo y te ayudaré a limpiar esos vídeos de internet. Imagina que un día te encuentras con un hombre guapísimo en la calle que de repente te detiene y te dice que puede resolver todos tus problemas con una condición, te casas con él. ¿Qué harías? Sin suspenso, claro que correría sin parar. Esto era definitivamente una estafa. Pero me quedé. Incluso leí pacientemente toda la información que me dio sobre sí mismo. El hombre se llamaba Martín, un empresario afincado en Jiangyin. Al ver las varias grandes empresas a su nombre que conocía a la perfección, abrí los ojos como platos y pregunté, ¿de verdad eres Martín, el hombre más rico de Jiangyin? Apretó los labios. Tengo algunos activos a mi nombre. ¿Por qué? Estaba aún más desconcertada. Debe haber una fila de mujeres esperando para casarse contigo hasta Francia, así que ¿por qué vienes a buscarme? Además, ni siquiera me conoces. Me miró fijamente un momento con la voz un poco ronca. ¿De verdad no me recuerdas? Estaba aún más confundida, mirándolo con los ojos abiertos e inmóvil. ¿Nos conocemos? Probablemente sintiéndose un poco incómodo bajo mi mirada, negó con la cabeza.
Te lo aseguro, no lo conozco, pero dijo que podía ayudarme a quitar los vídeos de Internet. Pensando en mis padres que seguían en el hotel, preocupados y perdidos, le dije, Martín, con lo tímido que eres, ¿de verdad me ayudarías si me caso contigo? Me miró sin responder a mi pregunta, y en su lugar preguntó, ¿estás dispuesto? Bromas aparte, con un hombre poderoso y guapo como él, ¿qué razón tendría para decir que no? Martín, con lo tímido que eres, primero necesito contarte mi situación. Después de todo, esto implica matrimonio. Dije que hace 3 años tuve un accidente de coche y me extirparon el útero. Eso significa que no puedo tener hijos como una mujer normal. Casarte conmigo podría no tener ningún valor para ti. Frunció el ceño ligeramente y guardó silencio por un momento. Pensando que dudaba, le dije, aunque no sé por qué quieres casarte conmigo, creo que tienes derecho a saberlo. Si cambias de opinión, entonces. El valor de una mujer nunca se determina por su capacidad de tener hijos, me interrumpió de repente, con sus profundos ojos negros fijos en mí mientras decía, además, eres invaluable por ti misma. Me quedé atónita por un momento, una oleada de emoción indescriptible me invadió. ¿Me estaba consolando? Ese mismo día, Martín y yo registramos nuestro matrimonio. Cuando mis padres se enteraron, tardaron mucho en recuperarse. Mi padre, preocupado de que me engañaran, hizo llamadas a todas partes para verificar la identidad de Martín. Todos los resultados confirmaron que Martín era, sin duda, el hombre más rico de Jiangchen, con una reputación impecable de carácter y personalidad en el círculo. Al igual que yo, todos le preguntaron a Martín lo mismo al unísono: ¿por qué? ¿Por qué me eligió? Martín les dijo que se enamoró de mí a primera vista. No lo podía creer. Pero el certificado ya se emitió, así que ya no importa por qué se casó conmigo. Lo importante ahora es lidiar con los vídeos en línea, me preocupa que alargarlo demasiado cause problemas. La forma en que la gente rica maneja la opinión pública realmente me abrió los ojos. Simplemente le pagó a alguien para que se encargara, añadió un tema nuevo, y pronto la controversia generada por otros vídeos en línea eclipsó el mío. Mi vídeo fue eliminado, y en pocos días todo se acabó. Ahora, si entras en Internet, apenas encuentras rastro de mí, como si el acoso en línea fuera solo una ilusión. El asunto se resolvió sin ningún esfuerzo. Al ver a Martín, me sentí aún más desconcertado. Le pregunté, ¿de verdad te enamoras de mí a primera vista? Él asintió y me miró preguntando, ¿qué planes tienes para la boda? Ah. Casi me quedé atónito. ¿La boda? Arqueó una ceja. ¿Te casas conmigo y no piensas casarte? Claro que sí, pero hacía poco que nos conocíamos, y apresurarme a conseguir el certificado de matrimonio ya me superaba. Hablando de boda, la verdad, me sentí incómoda. Quizás intuyendo mis pensamientos, dijo, la boda será dentro de 3 meses. ¿Qué tal si pasamos estos 3 meses fortaleciendo nuestra relación? Asentí. Así, en los días siguientes, Martín y yo nos acercamos más. Stephen probablemente pensó que era incapaz de manejar los vídeos en línea y solo esperaba que le suplicara clemencia, así que se paseó descaradamente con Wendy por todas partes. Mis amigos y colegas asumieron que Stephen me había dejado por el incidente en línea. Aunque a veces expresaron desprecio por el comportamiento excesivo de Stephen, que se había involucrado con otra persona justo después de terminar conmigo. No dijeron mucho abiertamente. Después de todo, todos habían visto en Internet que me había gastado 1 millón intentando atropellar a Stephen. Frente a una prometida tan feroz y violenta, era comprensible que Stephen estuviera ansioso por buscar a otra persona. Lo que Stephen no esperaba era que el vídeo en línea fuera retirado a la fuerza a los pocos días. Así que cuando vino a recoger a Wendy del trabajo me bloqueó abajo en la empresa. Después de no verlo en unos días, se había vuelto aún más sórdido. La ropa elegante que vestía por alguna razón, no le sentaba nada bien. Ni siquiera sé en qué estaba pensando antes, creyendo realmente que era alguien en quien podía confiar mi vida. Al verlo, lo miré de reojo y estaba a punto de irme. Me bloqueó y me miró con sarcasmo. Tiffany, no esperaba que tuvieras ases bajo la manga. Seguro que usaste el dinero de la jubilación de tus padres para impulsar ese tema de moda, ¿no? Al mencionar el dinero, me detuve en seco y lo miré. Stephen, parece que no viste los mensajes que te envié.
Ya que quieres jugar sucio y no pagarme, mi siguiente paso será demandarte directamente. Su rostro se endureció. Tiffany, esos 500.000 eran el dinero que me dieron tus padres para comprar el coche. ¿Qué? ¿Ya no piensas casarte conmigo? ¿Casarte contigo? Me reí como si acabara de oír el chiste más gracioso. Un canalla me tiró y tiró, tendría que estar loco para casarme contigo. ¿Contigo? Me miró furioso y de repente, como si recordara algo, me dijo con frialdad, creo que solo estás siendo terca. No creas que solo porque eliminaron el vídeo, todo está bien. Tiffany, no lo olvides, tu reputación en este círculo está arruinada desde hace mucho tiempo. Y sobre que no puedes tener hijos, te digo, todos a tu alrededor ya lo saben. Ahora, aparte de mí, nadie más te querría. Lo miré y no pude evitar reírme a carcajadas. ¿Crees que debería estarte agradecida ahora, meneando la cola y suplicando clemencia? Frunció el ceño, ¿verdad? Una mujer como tú, ¿quién más te querría? Si puedo casarme o no, no es asunto tuyo. Lo miré con frialdad y le dije, Stephen, te doy 3 días para que me devuelvas hasta el último centavo que te transfirió mi padre. En cuanto a las cosas que ensuciaste en mi nueva casa, ya te envié la factura. Será mejor que me lo compenses al precio completo. En cuanto al vídeo de ti y Wendy. Al ver su rostro palidecer, sonreí con un toque de diversión. Estoy pensando en cómo arruinarlos por completo, tortolitos. Tiffany, ¿te lo estás buscando? Stephen montó en cólera y levantó la mano para golpearme, pero no tuvo oportunidad. Martín, que vino a recogerme del trabajo, bloqueó directamente su mano levantada. Martín casi le rompe la muñeca a Stephen, lo que le hizo gritar de dolor. Si no fuera porque estábamos justo debajo del edificio de mi empresa, la mano de Stephen probablemente sería inútil. Martín se quitó a Stephen de encima y le lanzó una mirada fría. Si alguna vez te veo tocarla, preocúpate por tu vida. Stephen se estremeció bajo la mirada gélida de Martín, pero luego me miró fijamente y dijo, Tiffany, ¿quién es? Tomé mi brazo del de Martín, lo miré y le dije, te presento, este es mi esposo, Martín. Ja. Stephen se burló, mirando a Martín con desprecio. Tiffany, pensé que tenías agallas para ir en mi contra, pero resulta que solo gastaste dinero en contratar a un chico guapo para que se presentara aquí y me enfrentara. Examinó a Martín con absoluto desdén, burlándose. Esta porquería debe haber costado un ojo de la cara, ¿verdad? ¿Cuánto gastaste? ¿Te satisface? ¡Zas! Esa bofetada iba directa a la cara de Stephen. Golpeé tan fuerte que la palma de mi mano se entumeció. Stephen se quedó atónito un momento después del golpe, y de repente montó en cólera. ¿Te atreves a golpearme? Tiffany, te acabaré hoy. Dicho esto, sus ojos se inyectaron en sangre mientras se abalanzaba sobre mí. Martín me protegió tras él. Esta vez no intervino, en cambio 2 guardaespaldas vestidos de negro sujetaron directamente al furioso Stephen. Stephen, sujeto por los 2 guardaespaldas, escupió maldiciones con furia. Martín los miró con ensombrecimiento mientras decía, buscad un lugar apartado y ocúpense de ello a fondo. Tras dar la orden, me condujo al coche. Los 2 guardaespaldas se llevaron a Stephen. En el coche lo miré con la mirada perdida y le dije con cautela, Martín, matar es ilegal. Aunque realmente quería que alguien como Stephen desapareciera de este mundo inmediatamente. Hizo una pausa, bajó la mirada para mirarme, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Entonces, ¿vas a llamar a la policía ahora? Ah. Negué con la cabeza rápidamente. No. No lo haré. Al ver que la sonrisa en la comisura de sus labios se ensanchaba, parpadeé un par de veces y pregunté con vacilación, ¿qué van a hacer con él? No me respondió, pero en cambio un ramo de capuchinos apareció en mis brazos. Bajé la mirada hacia las flores brillantes que sostenía. Mirándolo confundido, pregunté, ¿qué es esto? Para mi esposa. Me miró, sus ojos oscuros, profundos y ensombrecidos, y la sonrisa indulgente en la comisura de sus labios, irresistiblemente encantadora. De repente me quedé paralizada, mirándolo aturdida. ¿Cómo podía este hombre pronunciar la palabra esposa con tanto cariño? Al encontrarme con sus ojos oscuros, mi corazón se aceleró de una forma inusual.
Al ver que no decía nada, me preguntó, ¿no te gusta? No, me gusta mucho. Negué con la cabeza, frotándome la cara enrojecida. Este hombre me hace sentir que el corazón me da un vuelco. No sé qué tipo de flores te gustan, pero el florista dijo que a todas las chicas les gustan estas. Mientras hablaba, me dio un pastelito. Come esto primero para llenarte el estómago, luego comeremos. Evitando su mirada, susurré, gracias. La extraña sensación en el pecho me dejó la garganta ronca. Aún lucía esa encantadora sonrisa al arrancar el coche, con aspecto de buen humor. Tras calmar mi corazón palpitante, miré hacia atrás, aún con curiosidad por cómo trataría a Stephen. Parecía que sabía lo que pensaba. La agradable voz del hombre resonó en mis oídos. No te preocupes, solo le pedí que le diera una lección, no se hará nada ilegal. Qué alivio, definitivamente no quiero que alguien como Stephen, ese sinvergüenza, se ensucie las manos. Martín me llevó a un restaurante y, después de comer, me envió de vuelta a casa. Abajo en el barrio me despedí de él, ten cuidado en el camino. Me dijo con un murmullo de agradecimiento y de repente me llamó, Tiffany. Me giré para mirarlo, encontrándome con sus hermosos ojos, y el corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasa? Después de estos últimos días, ¿qué opinas de mí? Me miró con expresión seria, pero con un toque de nerviosismo. Al observarlo de cerca, las puntas de sus orejas estaban ligeramente sonrojadas. No pude evitar abrazar las flores con fuerza. Todo está bien. Soy muy mala con las palabras y no sé cómo felicitar a la gente. Soltó un suspiro y esbozó una leve sonrisa. Bien, entonces seguiré trabajando duro. De alguna manera, sentí que nuestra conversación era un poco extraña, pero por el momento, no podía identificar qué fallaba. Al llegar a casa, cuando mis padres me preguntaron cuándo pensaba vivir con Martín, por fin me di cuenta. Lo que Martín realmente quería preguntar era, dindón. Me llegó un mensaje al teléfono. Era Martín. ¿Dormido? Dudando un momento, lo llamé directamente. Respondió casi al instante y entonces su voz agradable se escuchó, no dormida. Simplemente me acosté. Hablé y luego pensé por un momento, ¿por qué de repente me hiciste esa pregunta esta noche? ¿Qué piensas de mí? Hubo una pausa al otro lado de la línea, entonces al principio quería preguntarte si te gustaba aunque fuera un poquito. Me quedé atónita, mirando al techo en silencio. Una leve sonrisa se dibujó en mi rostro. ¿Sorprendida? No apreté los labios y pregunté, ¿no hemos registrado ya nuestro matrimonio? Un suave suspiro me llegó por el oído. Lo siento, podría haberte ayudado directamente desde el principio, sin obligarte a registrarte conmigo, pero... No me arrepiento. Lo interrumpí, si pudiera volver a esa época, todavía diría que sí. Me casé con él en parte porque me preocupaba la seguridad de mis padres y necesitaba ayuda urgentemente, pero sobre todo por él. Si hubiera sido otra persona, probablemente no habría aceptado. No se aprovechó de la situación ni me presionó, fue mi decisión voluntaria. La voz del otro lado se quedó en silencio, y mi corazón se encogió involuntariamente. ¿Fui demasiado directo? Así que te gusto un poco, dijo una voz baja y agradable desde el otro lado. Apreté los labios y me sonrojé involuntariamente. En fin, casarme contigo significa que me quedé con la mejor parte del trato. La persona del otro lado pareció sonreír. ¿Entonces este hombre que se quedó con la mejor parte del trato vendrá a recogerte mañana por la mañana? De acuerdo. Después de colgar, agarrándome el pecho que me palpitaba con fuerza, todavía me sentía un poco irreal. En los 3 años que llevaba con Stephen, creo que nunca me había sentido así. Así es como se siente estar enamorado. Stephen fue brutalmente golpeado y la noticia se difundió al día siguiente. Mis padres me llamaron al hospital. Cuando se enteraron del accidente de Stephen, pensaron que tenía algo que ver conmigo, así que corrieron a toda prisa. Para cuando llegué, Stephen ya estaba envuelto como un dumpling. Estaba tan desorientado que apenas podía hablar. La policía lo interrogó, pero solo murmuró incoherencias durante un buen rato sin dar respuestas claras. Solo Wendy gritaba a un lado, afirmando que yo había contratado a alguien para atacarlo.
Pero sin ninguna prueba, la policía tomó declaración y se fue. Mis padres, al ver que no me involucraba por consideración humanitaria, intercambiaron unas palabras amables con Steven y luego se fueron. Al ver que estaba a punto de irme, Steven, débilmente tendido en la cama del hospital, me gritó, apenas con vida: «Tiffany, detente ahí mismo». Lo miré de reojo disgustada y le dije: «Si tienes algo que decir, dilo». Me miró furioso con los ojos como platos. ¿De verdad vas a romper nuestro compromiso? ¿Por ese chico tan guapo? Me reí cruzándome de brazos al mirarlo. Se llama Martín, y ya estamos legalmente casados. Ya que me salvaste una vez, me aseguraré de enviarte una invitación a la boda. Me miró fijamente y, tras una larga pausa, finalmente espetó: «Vale, tienes agallas». Como no quería malgastar más tiempo con él, lo despedí con un último comentario: «No olvides pagarme». Y me marché. Stephen me devolvió el dinero que me debía solo una semana después. Originalmente había planeado demandarlo directamente. Después de todo, la gente como él es de las que simplemente no pagan sus deudas. Pero hubo algo que me sorprendió: Stephen anunció oficialmente su matrimonio con Wendy. Fue algo inesperado y a la vez esperado. Por eso mis amigos, preocupados por mi disgusto, me invitaron de compras. Después de todo, Stephen y yo llevábamos 3 años juntos y así terminó. Todos pensaron que me costaría aceptarlo, que incluso me perdería por completo. Les conté que Martín y yo habíamos registrado nuestro matrimonio, pero todos asumieron que me sentí dolida y que me había casado con alguien apresuradamente. Me costó explicar los antecedentes de Martín, así que los dejé pensar lo que quisieran. Al mismo tiempo me encontré con la madre de Stephen en el centro comercial, acompañada de una mujer. Esa mujer se parecía un poco a Wendy, y una amiga me dijo que era la madre de Wendy. Las dos vinieron a elegir los artículos de boda para Stephen y Wendy. Estaban tan ansiosos por empezar justo después del anuncio, avanzando con bastante rapidez. Al verme se sintió un poco incómoda al principio, pero al escuchar a la madre de Wendy repetir repetidamente: «El vientre de mi hija es confiable, una vez casada, seguro que te dará 2 hijos en 3 años», su mirada hacia mí se tornó gradualmente desdeñosa. Mi amiga íntima, indignada, me tomó a un lado y me preguntó: «¿Quién se cree que es para poner esa actitud delante de ti? Cuando estuvo enferma y hospitalizada, si no fuera por tus padres, que pagaron y trabajaron duro para tratarla, y por ti, que andabas por ahí cuidándola, habría muerto hace mucho tiempo. Una familia que no conoce la gratitud, una panda de sinvergüenzas». No me importó. Stephen me salvó una vez, así que todo lo del pasado fue solo una forma de agradecerle su generosidad. Después de salir del centro comercial, mi amiga fue al baño. Se me acercó y me dijo: «Tiffany, supe de ti y de Stephen. Los asuntos entre un hombre y una mujer están todos predestinados por el destino. No culpes a Stephen. Wendy está embarazada, ¿y cómo puede un hombre vivir sin un hijo? Stephen no tenía otra opción. Si hubieras podido tener un hijo, no lo habría tenido. Así que ahora tengo que asumir la culpa de todas las cosas sucias que hizo Stephen. ¿Una persona despreciable es despreciable porque tiene que culpar a otros de sus inmundicias?» Mi amigo regresó y le gritó a la madre de Stephen: «Si tu familia no quería a Tiffany porque no podía tener hijos, no deberías haberla molestado en primer lugar. No solo desperdiciaste 3 años, sino que durante esos años, tú y tu hijo comieron lo que quisieron, disfrutando de todos los beneficios. Y al final, le tiran barro encima, ¿no les da asco?». Su voz era fuerte, atrayendo la atención de todos los que entraban y salían del centro comercial. Su cara se había puesto color hígado crudo, pero la madre de Stephen no tuvo forma de refutar sus palabras en ese momento. Finalmente dije: «Tiffany, si pudieras tener hijos, ¿tendrías tantos problemas? Una mujer que no puede tener hijos, ¿no teme que se rían de ti si dices eso?». Su voz era baja, pero lo suficientemente alta como para que la oyeran los presentes. Sentir asco en público, por muy fuerte que fuera, no pude evitar sentirme incómodo. Instintivamente quise encogerme, pero una mano enorme me rodeó la cintura de repente, abrazándome. Percibí un olor familiar y me quedé paralizado, girándome para encontrarme con la mirada fría de Martín. Su aura era gélida, medía más de 1,80 m, y la forma en que miraba a la madre de Stephen era tan escalofriante que asustaba a cualquiera.
No es un chiste que tu hijo viva a costa de otros, dijo. Ella estaba tan furiosa que abrió los ojos de par en par, señalándolo, lista para maldecir. Entre la multitud, alguien dijo, ¿no es el segundo hijo de la familia In, la más rica de Jiangyin? Al ver que alguien levantaba un teléfono para grabarlo, me preocupé por causarle problemas e intenté apartarlo. Como no quería que me apartara, lo miré confundida, pero me arrastró hasta el centro del centro comercial. Señora Tiffany, soy su esposo Martín. ¡Feliz cumpleaños! ¿Puedo proponerte matrimonio formalmente? De repente la imagen de Martín apareció en la pantalla del centro comercial. Sostenía un ramo de flores, con una sonrisa en su hermoso rostro y una mirada llena de cariño. Me quedé un poco atónita. Al girarme para mirar a Martín a mi lado, me di cuenta de que ahora sostenía un ramo de flores y una caja de terciopelo con un gran anillo de diamantes. Martín, tú, ni siquiera había empezado a hablar. De repente se arrodilló y me regaló flores y un anillo. Señora Tiffany, ¿me concede el honor de ponerle este anillo en el dedo? Todos a nuestro alrededor lo captaron en ese momento y la multitud estalló en vítores, gritando con entusiasmo, digan que sí. Digan que sí. Todo sucedió tan inesperadamente que solo pude sentir mi corazón latir con fuerza, una alegría indescriptible invadiéndome. Al día siguiente toqué el gran anillo de diamantes en mi dedo anular, sintiéndome todavía como si estuviera soñando. Tiffany, nunca pensé que tu esposo sería Martín, el hombre más rico de Jiangchen. Eres realmente increíble. Sí, eres de las que hacen las cosas discretamente. Nunca pensé que el hombre más rico pudiera ser tan romántico, casi te envidio. En la oficina mis compañeros charlaban sin parar y sonreí, sin saber qué decir por un momento. Ayer, la propuesta de matrimonio de Martín fue demasiado extravagante y dado su estatus especial, casi todo el mundo sabe ahora que estamos casados. Naturalmente Stephen también se enteró. Esta vez vino directamente a mi oficina. Sus heridas aún no habían sanado y al verlo, lo ignoré instintivamente. Pero él dio un paso adelante frunciendo el ceño. Tiffany, ¿de verdad registraste tu matrimonio con ese Martín? ¿Necesitas que te muestre el certificado de matrimonio?, respondí con indiferencia, sin molestarme en mirarlo. Apretó los labios y no dijo nada. Era justo el final de la jornada laboral y no tenía ganas de lidiar con él, así que recogí mis cosas, lista para irme. Me cerró el paso con una expresión algo complicada. Tiffany, yo. Stephen, ¿vienes a recogerme del trabajo? Wendy con su bolso en la mano, estaba de pie no muy lejos con una sonrisa forzada. Stephen la miró y dijo, espérame abajo primero. Mirándome Wendy no se fue, sino que se acercó a Stephen y lo tomó del brazo con cariño. Stephen, me siento un poco mal. ¿Me acompañas al hospital? Stephen frunció el ceño. Llama a tu mamá y que te acompañe. Mientras hablaba, le soltó el brazo a Wendy. Al notar su gesto, Wendy se puso rígida y con una mirada agria, me fulminó con la mirada. Me dio pereza ver su tira y afloja, así que agarré mi bolso y me dispuse a irme. Pero al pasar junto a Wendy, ella retrocedió 2 pasos, gritó y cayó hacia atrás. Fue bastante dramático, Stephen la atrapó. Lo que pasó después fue interesante. En cuanto Wendy se tranquilizó, me miró con lágrimas en los ojos y dijo, Tiffany, sé que tú y Stephen llevan años juntos. No debí haberme entrometido en tu relación, es todo culpa mía, pero... Fue tu culpa desde el principio. La expresión de Wendy se endureció, y sus siguientes palabras se atascaron. La miré con desprecio. ¿Estás a punto de decir que no debí haberte presionado porque aún llevas un bebé en el vientre? Su rostro palideció mientras intentaba decir algo. No me molesté en disimular mi disgusto y dije sin rodeos, qué melodramático. Menos mal que eres fea y no puedes triunfar como actriz, o el público se sentiría asqueado. Si quieres incriminar a alguien, al menos esfuérzate. ¿De verdad crees que todo el mundo está lleno de tonterías, dejándote inventar tus propias historias? Asqueado por el comportamiento de esa pareja desvergonzada, me fui de la empresa sin pensarlo 2 veces. Martín vino a recogerme como siempre. Era increíblemente guapo, estaba de pie bajo el edificio de oficinas con un traje negro a medida, atrayendo miradas de admiración de los transeúntes. Al salir,
vi a dos chicas armándose de valor para acercarse a él, aparentemente queriendo saludarlo. «Cariño», grité y antes de que pudiera reaccionar, me arrojé a sus brazos. Martín se quedó atónito unos segundos, luego me abrazó y sonrió. «¿Pasó algo bueno?» «Acabo de ver una obra horrible», dije con naturalidad mientras lo subía al coche. Arqueó una ceja y como siempre me dio los pasteles que había traído y me ayudó a abrocharme el cinturón de seguridad. Me preguntaba constantemente a dónde ir ahora. Conocer a los padres. Antes de entrar en la familia Chen, ya me había preparado mentalmente. Al fin y al cabo, con los antecedentes y la posición social de Martín, su estructura familiar era inevitablemente más compleja que la de un hogar común. Pero ahora, al ver al anciano y al niño frente a mí, me quedé un poco desconcertado. El viejo maestro Chen me miró con amabilidad y sonrió, diciendo: «Tiffany, te ves más delgada que en las fotos. ¿No te ha estado cuidando bien Martín?» Negué con la cabeza rápidamente y sonreí, saludando al anciano cortésmente. «Tía, me llamo George. Te ves mejor que en las fotos». El niño, de unos 7 u 8 años, me miró con ojos brillantes y claros. George es el sobrino de Martín y este año cumple 8 años. Al ver que en la enorme villa solo vivían estas dos generaciones, sentí curiosidad, pero no pregunté más. Durante la comida, me enteré brevemente de la situación de la familia Chen. Los padres de Martín fallecieron prematuramente y fue el viejo maestro Chen quien crió a Martín y a su hermano mayor. Sin embargo, hace 2 años el hermano y la cuñada de Martín sufrieron un accidente de coche, dejando solo al joven George. Ahora, la familia Chen está compuesta únicamente por el anciano, el pequeño y Martín. Tras terminar la comida e intercambiar algunas palabras con el anciano amo, nos preparamos para partir. George nos siguió y el pequeño me abrazó de repente diciendo: «Tía, gracias». Pensando que me agradecía el regalo que le había traído, le revolví el pelo y dejé a la familia Chen con Martín. En el coche no pude evitar mirar a Martín y decirle: «Siento que el abuelo y George me conocen desde hace mucho tiempo y tú también». «Siento que todos me conocen muy bien». Martín me miró de reojo sonriendo levemente. «De ahora en adelante serás la señora de esta casa, así que, por supuesto, necesitas familiarizarte con todos». No le creí del todo, pero por un momento yo tampoco lo entendí, así que pregunté casualmente por George. «¿Cómo se hizo George esa cicatriz en el brazo?» Cuando me sostenía antes, la toqué sin querer, era grande. «Es de un accidente de coche de hace 2 años», dijo Martín, sin que su voz delatara emoción. Sabiendo que su hermano y su cuñada murieron en ese accidente no insistí más, pero me dolía un poco más el corazón por George. Al ver mi silencio, Martín me miró y dijo: «Depende mucho de ti». Sonreí levemente. «Es cariño, no dependencia. Para alguien tan inteligente como tú, ni siquiera sabes usar las palabras adecuadas». Yo también podía sentir el cariño de George por mí. Desde que me uní a la familia Chen, ha estado muy cerca, siguiéndome a todas partes, es muy entrañable. Me miró, se detuvo un momento y dijo: «Tiffany, ¿no te acuerdas?» «Wendy». Me atrajo un destello rojo brillante que me resultó familiar a lo lejos. Al mirar con atención, me di cuenta de que era Wendy y no pude evitar exclamar. Martín siguió mi mirada y al mismo tiempo se acercó un poco más. Al ver claramente que era Wendy, noté que iba del brazo de un hombre al salir del hotel. Parecían muy cercanos. El hombre ayudó a Wendy a subir al coche y antes de subir él, se inclinó para besarla en los labios y luego le cerró la puerta. El hombre que despedía a Wendy no era Steven. Acababan de registrarse en una habitación. Curioso. La voz de Martín llegó a mi oído. Aparté la mirada rápidamente y le dediqué una sonrisa incómoda. Solo estoy viendo un poco de drama. Es broma, la infidelidad de la expareja actual es un escándalo enorme, un detonante natural de chismes que de repente genera controversia. Ese hombre es el gerente del banco. Abrí los ojos de par en par y miré a Martín. ¿Lo conoces? Arqueó una ceja. Nos hemos cruzado, no somos cercanos. Un momento. El banco Minching, ¿no es ahí donde trabaja Steven ahora? Aquí está el jefe y la prometida, explosivos. Tiffany, ¿estás contenta?
Al verme apretar los labios para contener una sonrisa, el apuesto rostro de Martín se inclinó hacia mí, con sus ojos oscuros fijos en mí. Disfrutar de la desgracia ajena no es algo que se pueda mencionar, así que negué con la cabeza. No, de repente se me ocurrió una broma. En cuanto a encontrarme con Wendy, aunque tenía curiosidad, no investigué más. Después de todo, Martín y yo ya estamos oficialmente casados, y Steven se prepara para casarse con ella. Mientras no busquen problemas conmigo, claro que no los causaré. En cuanto a esos vídeos que grabé, aunque dije que quería vengarme, Steven me salvó la vida una vez. No soy él, no puedo derribarlo y arruinar su reputación. Además, esos vídeos son básicamente obscenos, tocarlos podría meterme en problemas legales. Pero Steven no lo ve así. Parece que siempre quiere sacarme de quicio. Casi todos los días viene a buscar a Wendy al trabajo como a propósito, siempre llega justo antes de que Martín venga a buscarme, y luego presume deliberadamente la barriga de Wendy delante de Martín y de mí. Aunque tiene el vientre plano, Wendy siempre actúa como si estuviera a punto de dar a luz cuando estamos cerca. De vez en cuando me mira con compasión y dice: Tiffany, te envidio mucho por no tener que dar a luz. Acabo de quedar embarazada y tengo náuseas o antojo de algo. Por suerte, Steven me consiente y me da todo lo que quiero. Cada vez en momentos como este, Steven se hacía el buen marido, abrazándola fuerte y diciéndole, como padre primerizo: claro que tengo que cuidarte bien. Martín y yo vimos su pretenciosidad y nos quedamos sin palabras, pero en compañía, es muy difícil evitarlo. Había planeado aguantarlos un tiempo, pero inesperadamente la fortuna nos sonrió. El romance entre Wendy y el presidente del banco se filtró de alguna manera, causando un gran revuelo. Su esposa fue a la empresa y le dio una paliza a Wendy. Debido a esto, Wendy dejó de ir a la empresa, y Martín y yo por fin tuvimos un poco de paz. Pero lo que más me sorprendió fue que aproximadamente una semana después, Wendy envió invitaciones de boda a sus colegas, anunciando su matrimonio con el presidente del banco. Sí, así es, era la invitación de boda para ella y el presidente del banco. Todos en la oficina se quedaron atónitos, pensando que la habían malinterpretado. Después de todo, no hacía mucho ella y Steven acababan de anunciar su compromiso, e incluso habían encontrado oportunidades para congraciarse en la empresa, lo cual me daba asco. Pero ahora, en lugar de recibir una invitación de boda para ella y Steven, recibimos una para ella y el presidente. Por curiosidad pregunté y descubrí que tras revelarse el romance entre Wendy y el presidente, la esposa del presidente le dio una reprimenda a Wendy, se divorció rápidamente del presidente, aceptó el acuerdo y se fue sin rechistar. Como resultado, Wendy terminó como presidenta y, lo que es más importante, el niño que lleva en su vientre es suyo. En cuanto a Steven, originalmente fue el chivo expiatorio que Wendy encontró. Cuando apareció el padre biológico del niño, lo echaron como era de esperar. Este hecho fue tan dramático que casi todos en mi círculo lo sabían. Cuando Steven vino a buscarme, acababa de contarles a mis padres sobre la situación. No era para patearlo cuando estaba caído, de verdad pensé que se lo merecía. Al ver a Steven afuera de la puerta con ojeras y barba desaliñada, ni siquiera había hablado. Dijo: Tiffany, lo siento. Fruncí el ceño y lo miré con frialdad. ¿Qué quieres? Me miró con ojos suplicantes. Lo siento, pido disculpas de todo corazón. Mientras hablaba, de repente se arrodilló y se dio una bofetada, diciendo: de verdad que no sirvo, Tiffany. Fue Wendy quien me incitó antes. Ahora sé que me equivoqué. ¿Me perdonarás? Solo por el tiempo que te salvé, entonces, dame una oportunidad más. Te amo de verdad y no quiero perderte. Al verlo así, me llené de asco y estaba a punto de cerrar la puerta. Sus ojos estaban llenos de súplica mientras me miraba y decía: Tiffany, allá en el hospital, ¿recuerdas lo que me prometiste? Mis manos se quedaron paralizadas. Al ver mi vacilación, dijo: dijiste que sin importar lo que hiciera mal en el futuro, me darías otra oportunidad. Sí, porque me salvó la vida, le prometí que sin importar los errores que cometiera en el futuro, le daría otra oportunidad. J.E. Ahora lo menciona sin pudor. Con una sensación de malestar en el pecho, solo quiero que se vaya. Stephen, tú. Tiffany. Mis padres me interrumpieron. Mi padre me miró un poco indefenso, pero aún más lleno de dolor. Entendí lo que quería decir.
Él también sabía lo que quería hacer en ese momento. Nos miramos a los ojos un instante. Al ver la impotencia en los ojos de mis padres, respiré hondo. Se habían pasado la vida siendo buenas personas, y ahora estaba a punto de ser atado por esas mismas palabras. Mirando a Stephen arrodillado en el suelo, finalmente dije: «Stephen, levántate». Al ver que mi expresión se suavizaba, Stephen se iluminó. «Tiffany, ¿me perdonas? ¿De verdad estás dispuesta a darme otra oportunidad?» Maldita sea, si pudiera elegir, preferiría haber muerto en ese accidente de coche antes que ser salvada por un canalla como ese. Mis padres trajeron a Stephen a casa, y yo estaba tan asfixiada de ira que ni siquiera quería mirarlo. Cerrando la puerta de golpe, frustrada, vi de repente una figura alta de pie en lo alto de las escaleras. «Martín». Me sobresalté y casi le dije: «¿Cuándo llegaste?». Me miró con una mirada profunda y sombría, y tras una larga pausa, preguntó: «¿Llegué en mal momento?». Quise negar con la cabeza, pero al pensar en que mis padres traerían a Stephen, dudé y dije: «Volveré y esperaré tu respuesta», dijo con una voz indescifrable, ni enfadada ni complacida. Al verlo darse la vuelta para irse, sentí una opresión en el pecho. «Martín». Estaba de espaldas a mí en silencio, como esperando mi respuesta. Si lo llamara ahora, mis padres tendrían dudas y, sin duda, no podrían explicarle las cosas con claridad a Stephen. Además, yo sentía lo mismo, pasara lo que pasara, esta vez tenía que saldar esta deuda vital con Stephen. No estaría bien dejar que Martín se involucrara. Respiré hondo y dije: «Lo haré lo antes posible. No retrasará nada. Adelante, ocúpate de ello. Regreso primero». Me interrumpió apenas dándome tiempo a responder antes de irse a toda prisa. Al observar su figura alejarse por alguna razón, vi un rastro de soledad en él. No podía permitirme pensar demasiado en ello. Volví adentro. Mis padres miraron a Stephen con el ceño fruncido, con el rostro lleno de frustración. Cuando me vieron entrar, ambos me miraron, como esperando a ver cómo le hablaría a Stephen. «Tiffany, te prometo que de ahora en adelante te trataré bien, te amaré como es debido, sin duda, Stephen». Interrumpí sus pretenciosas palabras: «No te amo en absoluto. De principio a fin, nunca te amé, ni una sola vez me conmovió el corazón». Me miró con la mirada perdida, con el rostro lleno de confusión. «¿No llevamos 3 años juntos? ¿No entiendes por qué me quedé contigo estos 3 años? Repliqué con el corazón completamente sereno, hablando con serenidad, que me llevó 3 años devolverte el favor que me salvó la vida. Durante estos 3 años, mis padres nunca rechazaron ninguna de tus peticiones. Tu trabajo, tu vida, incluso tus padres, nuestra familia, prácticamente hicieron todo lo posible por ayudarte. Quizás incluso tenga que dedicar toda mi vida a saldar esta deuda de gratitud». Respiré hondo y continué: «Pero quizá el cielo aún se apiadó de mí, permitiéndome ver tu verdadera naturaleza antes de casarme contigo, permitiéndome reducir mis pérdidas a tiempo». El rostro de Stephen palideció mortalmente. «Tiffany, ¿qué quieres decir con esto?». Mirando su rostro sencillo y anodino, dije: «Lo que quiero decir es que la deuda que tenía contigo, mi familia y yo la hemos saldado hace mucho tiempo en estos 3 años. Si nuestra familia no se hubiera esforzado tanto por buscar ayuda médica en todas partes y por gastar dinero y esfuerzo en cuidar de tu madre, ¿crees que con tus capacidades, ella aún podría estar delante de ti? Y con tu trabajo, dada tu educación y experiencia, ¿de verdad crees que podrías llegar a ser gerente de banco en esta vida? Stephen, uno necesita saber cuándo rendirse cuando tiene ventaja. Puedes seguir contando con mi bondad, por supuesto, no me importa que experimentes lo que se siente no tener nada». Tiffany y mis padres querían hablar, pero los miré y les dije: «Mamá, papá, entiendo sus preocupaciones, pero ya he cedido bastante. Si Martín no hubiera aparecido entonces, ¿de verdad crees que ese vídeo habría sido tan fácil de manejar? Las consecuencias habrían sido insoportables para una familia como la nuestra. Stephen nunca tuvo la intención de darnos una salida. Si Martín no hubiera estado allí entonces, lo que Stephen quería era que le suplicara de rodillas, y al final, mis padres y yo habríamos sido explotados por él de por vida. Quería usar la herencia y la red de contactos que me dejaron mis padres para apuntalar su propia vida. Una vez que termine de usarnos, nos echará a patadas sin pensarlo 2 veces,
y para entonces, ni siquiera sabremos cómo morimos. Hay innumerables casos de canallas como el que han sido completamente destruidos, y ni hablar de alguien tan despreciable como Stephen. Tiffany, ¿cómo puedes pensar así de mí? Al ver la cara hipócrita de Stephen, me dio asco y le dije sin rodeos, deja de fingir, es repugnante. Stephen, me he dejado claro. Si sigues molestándome, no me culpes por ser despiadada. Se quedó en silencio, su sonrisa falsa se desvaneció, revelando una expresión sombría y fea. Tras un largo momento su rostro se ensombreció y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. Tiffany, ahora que se ha ido así, ¿crees que lo hará?, preguntó mi madre preocupada. Negué con la cabeza, no es nada. Un canalla mezquino y obsesionado con su profecía no puede causar mucho revuelo. Después de despedir a Stephen, charlé un buen rato con mis padres. Para cuando recuperé la consciencia y quise escribirle a Martín, ya era medianoche. Pensando que perturbaría su descanso, me di por vencida. Al día siguiente era fin de semana. Originalmente había planeado ir a probarme vestidos de novia con Martín, pero al despertarme por la mañana, me sentía mareada y extremadamente agotada. Mi madre entró en mi habitación al ver que no me había levantado y se dio cuenta de que tenía fiebre. Me dio una medicina y, aturdida, le escribí a Martín diciéndole que reprogramaríamos la prueba del vestido y luego me volví a dormir. Dormí hasta la tarde. Al despertar, todavía me dolía mucho la garganta. Oí voces en la sala y pensé que Martín había venido a verme, así que me puse un abrigo y salí. En la sala, vi a George sentado en el sofá, charlando seriamente con mis padres, lo que hizo muy felices a los dos ancianos. Al verme salir, se levantó de inmediato y corrió hacia mí abrazándome y diciéndome, «Tía, ¿te encuentras mejor?». Asentí y no pude evitar pellizcarle la carita. «¿Viniste sola?». Parecía que no había nadie más en casa. «El tío chofer me trajo aquí, me espera abajo». Me jaló para sentarme en el sofá, el pequeño me miró fijamente un rato, abriendo y cerrando la boca, como si dudara en hablar. Al verlo así, no pude evitar preguntarle ¿qué pasa? ¿Tienes algo que decirme? Frunció los labios como si se armara de valor, y dijo, «Tía, ya no quieres a mi tío». Me quedé un poco atónita. ¿Quién dijo eso? El tío ha estado en su habitación todo el día desde que llegó ayer, e incluso bebió, dijo George con seriedad, con sus grandes ojos redondos como platos. El abuelo le recordó esta mañana que tenía que acompañarte a elegir un vestido de novia, pero él dijo, «No vas a ir». Me reí. ¿Crees que ya no quiero a tu tío? ¿Y viniste aquí a confrontarme? No. No, el pequeño negó con la cabeza repetidamente. Vine a devolverte algo. Al ver al pequeño ponerme una delicada bolsa en la mano, la saqué con curiosidad para mirarla. ¿Devolver qué? Mientras hablaba, miré fijamente el pañuelo de seda verde pálido que tenía en la mano y luego miré a George con confusión. ¿Esto? Al ver mi sorpresa, George dijo, «¿No te acuerdas, tía? Esto es lo que dejaste cuando me ayudaste a vendarme la herida». Me quedé atónita por un momento mirándolo con desconcierto. «George, ¿cuándo te ayudé a vendar una herida?» Al mirar la bufanda que me resultaba familiar, recordé de repente que era mía. Hace 2 años, durante un viaje de negocios, tuve un accidente de coche. El coche que se estrelló quedó muy dañado y el depósito de combustible tenía una fuga. Había un niño dentro que aún respiraba. Luché con todas mis fuerzas para sacarlo. El niño estaba cubierto de sangre, y para detener la hemorragia, le até la herida con la bufanda. Recuerdo que el accidente ocurrió de noche. Después de que llegaron la policía y los paramédicos, me fui. Al observar detenidamente el rostro de George, me di cuenta de que nunca había visto al niño que rescaté. No esperaba que fuera un joven tan guapo. No pude evitar sonreír y decir, «¿Ha pasado tanto tiempo desde entonces, cómo supiste que era yo?» Recuerdo que solo tenía 5 o 6 años por aquel entonces. Además, cuando ocurrió el accidente sus padres habían fallecido. Debió de quedar profundamente traumatizado. ¿Cómo era posible que recordara mi aspecto? Tomándome la mano, George dijo con seriedad, «El aroma, recuerdo tu aroma, el mismo que el de la bufanda, y además, tío, te ha visto». «¿Martín?».
Me quedé atónito y no pude evitar apartarlo para preguntarle seriamente, ¿estás diciendo que tu tío me vio entonces? Después de ver cómo se lo llevaba la ambulancia, me fui. No presté atención a nada más en ese momento. ¿Podría haber estado Martín allí entonces? George parecía un poco confundido, pensando un momento antes de decir, tu tío preguntó a la policía e incluso te buscó. El abuelo dijo que quería darte las gracias. Los pensamientos de los niños no son muy coherentes. Después de hablar un rato con él, lo que más o menos entendí fue que, después del accidente, Martín se enteró de mí por la policía, y probablemente me llamó después para darme las gracias. Pero luego me negué y después de eso, toda su familia pareció prestarme un poco más de atención. Pensándolo bien, tiene sentido. Recuerdo vagamente que alguien me llamó después para agradecerme, pero sentí que era solo un pequeño favor, cualquiera me habría ayudado en esa situación, así que decliné la oferta directamente. Después de eso me olvidé del asunto. Ahora al recordarlo no puedo evitar sentirme asombrado. Al recordar la vez que conocí a Martín en el Hotel Hot Spring, me quedé atónito por un momento. ¿Será que por eso Martín me ayudó entonces? Mirando a George, le pregunté, George, ¿está tu tío en casa ahora? Asintió con el rostro lleno de expectación mientras preguntaba, ¿vendrá la tía a verlo? Habiendo resuelto el asunto de Stephen, originalmente planeaba ver a Martín. Ahora al escuchar las palabras de George, tenía algunas preguntas que quería hacerle. El anciano parecía haber salido. El amplio patio de la villa estaba vacío. George señaló la habitación del segundo piso y dijo, tía, esa es la habitación del tío. Bebía mucho y no dejaba entrar a nadie. Fruncí el ceño. ¿Por qué bebería Martín si estaba bien? George todavía tenía clases de piano, así que el chofer se lo llevó. Subí y toqué la puerta. Antes de que pudiera hablar, una voz baja y ronca salió de adentro, no me molestes. ¿Martín? Pegué la oreja a la puerta y grité. La habitación quedó en silencio por un momento. Pensando que no me había oído, intenté hablar de nuevo cuando de repente ¡pum! La puerta se abrió de golpe. Un fuerte olor a alcohol y humo me invadió, haciéndome fruncir el ceño instintivamente. Entonces inesperadamente me encontré con la mirada de Martín, me sacaba media cabeza. Al mirar al hombre frente a mí con la cara roja, los ojos inyectados en sangre y el pelo revuelto, casi pensé que me había equivocado de persona. Por suerte seguía siendo esa cara, seguía siendo tan guapo que era casi irreconocible. ¿Tú? ¿Por qué bebes tanto? Le interrumpí de repente y lo empujé al entrar en la habitación. La habitación no tenía cortinas corridas ni luces encendidas, estaba completamente oscura. Descorrí las cortinas y miré el montón de botellas vacías junto al sofá, y el cenicero repleto de colillas. Apreté los labios y me giré para mirar a Martín, que me seguía. Bebiendo y fumando, Martín, tú, antes de que pudiera terminar, de repente me atrajo a sus brazos. El abrazo del hombre era tan fuerte que apenas podía respirar. Luché un rato pero fue inútil, así que me rendí. Después de dejar que me abrazara un momento, respiré hondo y le dije, Martín, si sigues así, me asfixiaré. Me soltó tarde con la mirada fija en mí, nerviosa, y la voz ronca. ¿Te lastimé estrangulándote? Al verlo así, tan distinto a su habitual nobleza y elegancia, me reí entre dientes. ¿Puedes decirme por qué de repente bebiste y fumaste tanto? Sus ojos oscuros se quedaron fijos en mí, y al observarlo con atención, vi un atisbo de agravio entre tú y Stephen. Al verlo con cara de haber sufrido una gran injusticia, no pude evitar preguntar, ¿entonces todo este tormento por el que te has metido es porque crees que Stephen y yo volvimos? ¿Y crees que ya no te quiero? De repente me miró con el rostro serio y dijo, ¿de verdad ya no me quieres? No pude contenerme, levanté la mano y le di un puñetazo, lo que solo lo hizo reír con rabia. Martín, ¿eres idiota? ¿No te lo dije ayer? Hablaré con Stephen en cuanto pueda y le dejaré claro que no debería molestarme. ¿Entendiste por esa frase que ya no te quiero? Hizo una pausa, luego frunció sus hermosos labios y dijo, entonces, ¿qué era eso de que no ibas a probarte el vestido de novia esta mañana? Fruncí el ceño, me resfrié, por eso dije que lo haríamos otro día. Frunció el ceño profundamente y sin decir palabra, me entregó su teléfono.
Miré el mensaje que le envié esta mañana en la pantalla, sin pensar en probarme el vestido de novia. Me quedé en silencio, tenía la cabeza nublada esa mañana, así que escribí rápidamente unas palabras y las envié sin darme cuenta de que el contenido lo haría pensar demasiado. Al ver su expresión ofendida pero terca, suavicé la voz y le dije: lo siento, tenía la cabeza nublada esta mañana, no presté atención a lo que envié y no me di cuenta de que le habías dado demasiadas vueltas. Al parecer, mi explicación le pareció aceptable, pues volvió a ponerse serio y emitió un murmullo de reconocimiento. A juzgar por eso, estaba bastante seguro de haberlo calmado. Me acerqué dispuesto a abrazarlo. Todo este tiempo él había sido quien tomaba la iniciativa, parecía que nunca le había demostrado cuánto me gustaba. Con razón reaccionaba así. En cuanto me acerqué a él, retrocedió de repente. Me quedé atónita y pregunté, confundida: ¿qué pasa? Abrió la boca con una expresión un poco incómoda. Sucio, me voy a duchar. Dicho esto, corrió directo al baño. El sonido del agua corriendo provenía del baño. Sin nada más que hacer, llamé a la criada para que limpiara la habitación. Mirando una foto en la mesita de noche, no pude evitar acercarme para mirarla más de cerca. La foto mostraba a una familia de 4. Al observar de cerca parecían ser los padres de Martín, él y su hermano mayor. Martín parecía bastante joven en la foto, probablemente de unos 15 o 16 años, pero sus rasgos lo indicaban claramente. En brazos de la madre de Chin descansaba tranquilamente un gatito calicó precioso. Se llama Kitty, dijo una voz desde atrás. Era Martín, recién bañado. Recién salido de la ducha, solo tenía una toalla envuelta alrededor de la parte inferior del cuerpo, el cabello medio seco y aún había gotas de agua adheridas a la parte superior desnuda. Las brillantes gotas resbalaban centímetro a centímetro por su piel bronceada. No pude evitar posar la mirada en su cintura y abdomen, en sus abdominales bien definidos y su figura en V. De verdad, un espectáculo para la vista. Tiffany, Martín habló con voz un poco incómoda. Aparté la mirada rápidamente avergonzada, y dije: tienes los abdominales muy bien entrenados. Martín. Maldita sea, se me escapó. El ambiente se congeló por unos segundos, fue tan incómodo que dije rápidamente: ve a cambiarte primero, yo bajo. Tras decir eso, casi salgo corriendo presa del pánico. Al llegar al patio trasero de la familia Chin, me di unas palmaditas en la cara que me ardía. El encanto de un hombre es realmente irresistible. Tiffany. Me giré hacia la voz y vi al abuelo Chin, que cepillaba el pelaje de un gato calicó en un banco de piedra. Recordando al gato de la foto en la habitación de Martín, que era idéntico a este, me acerqué al abuelo Chin y le pregunté: abuelo, ¿es Kitty? El abuelo Chin asintió. ¿Te lo contó Martín? Asentí y acaricié la cabeza de Kitty. La vi en el portarretratos de la habitación de Martín. ¿Cuántos años tiene ahora? 16 años. Era la primera vez que veía un gato de tan avanzada edad, y no pude evitar sentir algo de curiosidad. Tomé un juguete para gatos e intenté jugar con él, pero parecía no tener ningún interés en moverse. El abuelo Chin rió entre dientes: desde que lo encontramos hace 3 años, no le ha gustado mucho moverse. Ahora es muy perezoso y solo disfruta tomando el sol. ¿Se perdió alguna vez?, pregunté con indiferencia. El abuelo Chin asintió. El pequeño salió corriendo, se asustó y cruzó la calle corriendo, causando un accidente de coche. Al escuchar las palabras del abuelo Chin, no pude evitar recordar el incidente de hacía 3 años. Miré fijamente a Kitty. La gata que se había lanzado frente a mi coche durante el accidente parecía. Pensando en esto, le pregunté al abuelo Chin: ¿dónde ocurrió el accidente? ¿Fue grave? El abuelo Chin pensó un momento y dijo: no lo recuerdo bien. Cuando Martín se fue, la chica del coche estaba gravemente herida e inconsciente. Martín la sacó del coche y consiguió que la llevaran al hospital. Por suerte, la niña no corría peligro. Al escuchar las palabras del abuelo Chin, no pude evitar reflexionar un instante. ¿De verdad hay tantas coincidencias en este mundo? Recordé la primera vez que conocí a Martín, me preguntó si de verdad no lo recordaba. En ese momento pensé que solo hablaba por casualidad, pero ahora. Pensando en esto, corrí de repente a la habitación de Martín. Chin,
Justo al llegar a la puerta, choqué con él. Me abrazó preocupado. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Negué con la cabeza sin pensarlo mucho y le dije, hace 3 años, ¿fuiste tú quien me sacó del coche? Se quedó atónito por un momento. ¿Cómo lo sabes? Después de preguntar, se detuvo de repente. Nuestras miradas se cruzaron, y estuve casi segura de que era él. Así que ese cabrón de Steven me había estado mintiendo todo el tiempo, no fue él quien me rescató del coche. No me extraña que después siguiera siendo impreciso, diciendo que después de pedir ayuda, se quedó conmigo todo el tiempo sin mencionar ni una sola vez cómo me sacó del coche. Resultó que no fue él. Mirando a Martín, le espeté, ¿me reconociste en el Hotel Hot Spring? Al ver que prácticamente lo sabía todo, me llevó a la habitación y me contó toda la historia. Después de rescatarme del coche hace 3 años, llegó el equipo de rescate. Al ver que me llevaban, fue a buscar a Kitty. Más tarde me visitó en el hospital, pero solo vio a Steven. Como Steven siempre estuvo a mi lado, pensó que era mi novio y le dio una suma de dinero, diciendo que era una disculpa de parte de Kitty. No fue hasta hace 2 años que salvé a George por accidente, ese fue prácticamente nuestro segundo encuentro. Después de eso me contactó varias veces, pero rechacé sus intentos de expresarme su gratitud. Durante los últimos 2 años, él intencionalmente o no me ha estado vigilando, pero yo siempre había centrado mi atención en Steven, así que incluso si alguien como él apareciera cerca de mí, probablemente no lo recordaría. Hasta aquel día en el Hotel Hot Spring, cuando Steven me humilló tan profundamente, solo me propuso matrimonio después de enterarse de todo, prometiendo resolver todos mis problemas. Tras escuchar sus palabras, apreté los labios y lo miré sonriendo. Entonces, Martín, eres tímido y tus sentimientos por mí no fueron amor a primera vista, sino un plan planeado desde hace tiempo. Sonrió levemente, podría decirse. La siguiente vez que supe de Steven fue el día que Martín y yo celebramos nuestra boda. Vino a interrumpir la boda, pero los guardaespaldas de la familia Chin lo detuvieron fuera del hotel, se veía completamente desaliñado. No lo vi personalmente, pero mis padres se enteraron de su reciente situación. Ese día, después de salir de mi casa, fue a buscar a Wendy. Su esposo, el gerente del banco, se enteró y, en un ataque de ira, hizo que despidieran a Steven del trabajo. En cuanto a Wendy, las cosas tampoco parecían irle bien. El gerente del banco sospechaba que aún tenía un vínculo con Steven, y su vida distaba mucho de ser feliz. Escuchando el relato de mis padres, sonreí levemente, me levanté el dobladillo del vestido de novia y caminé hacia el salón nupcial, iniciando una nueva etapa en mi vida.